Pertenencias personales, fotografías inéditas y correspondencias de Vivien Leigh, una de las actrices más brillantes de todos los tiempos, serán subastadas por Sedar próximamente. La ecléctica colección pertenece a la barcelonesa Clara Elvira Bonet, que, prendada por la actuación de Leigh en Lo que el viento se llevó, comienza a escribirle. Grande es su sorpresa cuando recibe respuesta, y no solo eso, sino que la propia Vivien Leigh la invita hasta en 2 ocasiones a su casa de Londres. Tenemos con nosotros a Clara Elvira Bonet. Ella mantuvo durante 10 años una relación personal con Vivien Leigh y a día de hoy es una de las únicas personas del mundo que puede decir tener objetos que la familia de Vivien Leigh se los dio a usted personalmente. Entiendo que debe ser un orgullo al final tener algo de una persona que ha formado parte de su vida como para usted Scarlata O'Hara o Vivien Leigh. Cuando la conocí en el año 65, que es cuando ella me recibió en su apartamento de Londres, sinceramente mi impresión fue: ¿esa es Scarlata O'Hara? ¿Esta es la bella Scarlata que hemos admirado todos? Lo que me sorprendió es que su voz, una voz afónica. Entonces le di la mano, se sonrió y nos preguntó si queríamos tomar algo. Y entonces pues se inicia la conversación, porque ella, Cristina, que hablaba, ya le digo mejor en inglés, dijo: Miss Bonet le va a leer una carta de presentación porque ella no habla demasiado bien el inglés. Bueno, esto es ahí un detalle porque ella se acercó un poco a mí y me dijo: "Okay, but I am going to speak you slowly because you understand me when I speak to you." Todos esos detalles. Mire que han pasado 56 años y lo recuerdo como si fuera ayer, ¿eh? Yo creo que se tragaba las lágrimas por dentro, porque le emocionó que una chica, pongamos así, de 24 años, le leyera una carta y le hablara con tanta pasión así. Y se emocionó. Leigh ya era una estrella consolidada. Tras ganar su primer Oscar por su papel de Scarlata O'Hara, la Academia la galardona con su segunda estatuilla por la adaptación cinematográfica de la gran obra de Tennessee Williams, Un tranvía llamado Deseo. Su actuación como Blanche Dubois se convierte en una de las más memorables de la historia del cine. La película no solo fue aclamada por público y crítica, siendo nominada a 12 premios Oscar, sino también catapultó a la fama al entonces prácticamente desconocido Marlon Brando. Elvira pasó de ser una admiradora anónima a convertirse en Miss Bonet, la amiga española de Vivien Leigh. La amistad entre ídolo y joven soñadora se afianzó a través de un intenso intercambio de misivas que se extendería por más de una década. Estas cartas, las cuales se licitan en Sedar, no solo son testimonio de la devoción de Elvira, también arrojan luz sobre la agitada vida de la actriz. Era un privilegio, yo, una chica normal y corriente, que hubiera podido llegar a las alturas de conocer a la Scarlata O'Hara. Cuando esto me lo decía su doncella, dice: aquí venía gente de diferentes lugares del mundo y querían entrevistarse con ella o pedirle un autógrafo o algo así, pero ella no los quería recibir. Decía: no, la Rosemary que les dé una foto y nada más. Pero con usted tuvo una especial atención. El apasionado romance entre Vivien Leigh y el actor Laurence Olivier cautivó a todo el mundo. Uno de los indudables highlights de la subasta son una serie de fotografías íntimas y personales donadas a Clara Elvira Bonet en las que se ve a la pareja nadando desnudos. Son estos los objetos que nos ofrecen una pequeña ventana a un feliz e íntimo momento, dejando entrever facetas privadas de la vida y personalidad de Vivien Leigh más allá de la pantalla grande. Le dije, quizá allí noté un poco su mirada que se alejaba un poco. Le dije: a mí me hubiera gustado poderles ver, no dije a su esposo, porque ya no era su esposo, a Sir Lawrence y a usted en el teatro. Yo reconocí que allí había hecho quizá, había mencionado un nombre muy sagrado para ella, su Larry. Después de la ruptura en 1960 del sonado romance con Laurence Olivier, Vivien Leigh da comienzo a una nueva etapa sentimental con John Merivale, quien la acompañará hasta el final de sus días y la alentará en el rodaje de su última película, El barco de los locos.
Parte del atrecho que se utilizó en el rodaje El barco de los locos en 1965, en el que Vivien Leigh utiliza esos lentes en la última escena grabada junto a Lee Marvin, sin saber que iba a ser la última película que rodaría la gran estrella hollywoodiense. Pues cuando yo asistí a este memorial, su doncella me esperaba. Cuando llegué al hotel me dijo, venga, que la espero con una taza de té. Bueno, yo no quería tomar té. Dije, tengo mucha sed, póngame lo que Lady Olivier, ella tomaba generalmente, pues un cinzano blanco seco con una rodaja de limón. Yo lo tomé. Eran las 9 y esperé hasta las 12 de la noche para ver si venía Mr. Jack Merivale, su compañero, que es el que me había dicho que fuera al funeral. Había cámaras por todas partes que se estaban enfocando. Yo llevaba una pamela blanca. El funeral fue muy emotivo porque allí en el altar, bueno, ella ya la habían incinerado, ¿no? Y había una cruz, sí, unos claveles y rosas blancas en forma de cruz, y allí fue un funeral precioso. Mientras Sir John Gilbert iba hablando, el órgano iba tocando la música de Lo que el viento se llevó. Tras la trágica muerte de la actriz, la señora Bonet participa en el funeral y no solo se convierte en miembro honorario del Vivien Leigh Circle, sino que también continúa una relación personal con los miembros de su familia, que le obsequian con objetos tan emblemáticos como la pitillera de oro y plata que siempre llevaba encima, la agenda personal que utiliza el último año de su vida, así como otros muchos mementos que dejan ver el lado más íntimo y personal de una gran estrella, Vivien Leigh. Era una mujer fuerte, unos ademanes muy activa, ¿no? No actuaba, era tal como era ella. Entre las joyas de la colección cabe destacar la agenda personal de Vivien Leigh, que utilizó el año de su muerte, en 1967. En la agenda podemos apreciar que escribía en tinta azul y algunas anotaciones como cumpleaños de mamá o cena con Bill. Las entradas nos permiten reconstruir la vida cotidiana de la actriz en su último año de vida.